Buenas tardes a todos. Tal como decía Esteban, bueno, este va a ser el último panel de la tarde. Un breve aviso parroquial. Recuerden que el mano a mano de este panel lo vamos a tener en conjunto con el panel que modera Ricardo Melchiori, así que principalmente para que estén al tanto. Mañana comenzamos con el panel de Ricardo y post break hacemos el mano a mano junto con los disertantes. Un poco este panel se titula Big Data e Inteligencia Artificial para mejorar la nutrición. Un poco el objetivo que de alguna manera nos propusimos con los disertantes fue, en primer lugar, reforzar y hablar sobre cuáles son los conceptos que implican todo lo que es Big Data e Inteligencia Artificial, ¿no? Principalmente desde el punto de vista conceptual, qué implica eso y cómo de alguna manera podemos trabajar y mejorar todo lo que es el análisis de toda la masa de información que vamos colectando día a día en el campo, ¿no? Entonces, por eso que tenemos dos disertantes de primer nivel para este panel. En la segunda parte de la presentación, un poco qué es lo nuevo desde el punto de vista de innovación y algunas de las innovaciones y desarrollos de modelos digitales que ya tenemos algunos equipos de trabajo que están trabajando a nivel local y de alguna manera dándoles herramientas a los productores en todo lo que es el uso de modelos digitales. Y en la última parte de este panel, de alguna manera lo que vamos a ver es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos, qué herramientas nos puede aportar la inteligencia artificial con una visión a mediano plazo, ¿no? Dentro de este panel tenemos dos disertantes. En primer lugar va a comenzar Ignacio Ciampiti. Ignacio es ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad de Buenos Aires, especializado en la integración de la agricultura digital en el contexto de sistemas agrícolas complejos. Es actualmente codirector del Instituto de Sistemas Agrícolas Digitales y Avanzados y profesor titular en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Purdue. Antes de ocupar este cargo, fue uno de los directores fundadores del Instituto de Agricultura Digital y Análisis Avanzado de la Universidad Estatal de Kansas. También tenemos como disertante a Esteban Tronfi. Esteban es ingeniero agrónomo y fundador de Rabbit, la primera empresa del mundo en desarrollar gemelos digitales en maíz. Trabajó en Compañía de Tierras Sudargentinos y en AGD durante varios años, donde lideró procesos de innovación en tecnología agrícola para una amplia red de agricultores. Actualmente impulsa la expansión del modelo gemelos digitales hacia otros cultivos y países de la región. Así que bueno, bienvenidos y adelante. Ok, bueno, primero antes de empezar, gracias a Fernando, Fernanda, a Esteban por la invitación a Fertilizar, por darnos este espacio, a mí y a Esteban por compartir este momento y a Matías por coordinarlo. Es un placer estar acá, volver a Los Pagos y conocer tanta gente que pasamos y compartir tantas experiencias, así que vamos a tratar de hablar un poco de dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que la primera parte la tratamos de dividir con Esteban en mostrarles un poco dónde estamos, cuáles son los problemas, y Esteban va a mostrar un poco más algunas aplicaciones que están trabajando actualmente acá en el país. Y para cerrar vamos a mostrar algunos ejemplos de dónde estamos yendo. Así que vamos a empezar con la primera parte. Y primero, antes que nada, como ustedes están en un panel que se llama Big Data o inteligencia artificial, primero tendríamos que pensar a definir qué es agricultura digital. Y hay muchas definiciones de qué significa agricultura digital, pero básicamente es uso de data, de sensores, para procesar, para aumentar la eficiencia de uso de los recursos, para aumentar la productividad, pero sobre todo para tener un buen impacto en la parte económica y ambiental, o sea, ser positiva, en forma positiva. Algunas de las cosas que vamos a hablar es esto del concepto de cómo pasamos de agricultura tradicional a algo que sea más cuantitativo. Porque realmente cuando empecemos a pensar en inteligencia artificial, lo que nos va a faltar mucho es información y cómo usar la información. Por último, vamos a mirar algunos ejemplos, les voy a mostrar algunas cosas que estamos haciendo, ejemplos de aplicaciones
y vamos a mirar un poco esta parte de cómo movernos a crear herramientas digitales. ¿Qué es esto de agricultura tradicional? Y en forma muy, si lo quieren mirar en forma muy simplística, o sea, es lo que está pasando, pasó en las últimas décadas, es mirar la agricultura de una manera que es aislada, que en muchos casos se trabaja un sistema, un agrónomo, pero no se trata de combinar con otras disciplinas. Y cuando hablo de disciplinas es uno trabaja en un campo, mira por ahí el cultivo sin mirar necesariamente lo que pasa con el suelo o sin tener en cuenta qué ocurre con la integración de otras herramientas como imágenes satelitales, el uso de sensores remotos, el uso de estadística para integrar la información. ¿Dónde nos tenemos que mover? ¿Dónde tendríamos que llegar para realmente empezar a hablar de inteligencia artificial en un futuro? Es a una agricultura que pueda ser basada en evidencia, pero con datos. O sea, que sea cuantitativa. Por eso hablo de la parte de cuantificar y la parte de datos, ¿no? Y principalmente hay algo que no quiero que se distraiga mucho en los gráficos, pero principalmente lo que quiero que se focalicen es que lo que está en el centro de esta información es el agrónomo. O sea, el agrónomo no tiene que estar a un costado mirando a alguien que vuela a un campo y tratando de no entender lo que pasa. El agrónomo es principalmente el que tiene que ser el integrador. Y eso es lo que buscamos cuando estamos pensando en cómo entrenar gente para las generaciones futuras. Y hay un cambio de paradigma, ¿sí? Esto es lo que la idea. El cambio de paradigma pasa de que en un momento hacíamos ensayos donde mirábamos un lote y buscábamos la información, se la presentábamos a los productores y les decíamos tu dosis óptima es esta. Ya está. Incluso agarrábamos esa información y hablábamos con otro productor y le decíamos, bueno, basado en esta información, en este ensayo, tu dosis óptima es alrededor de esto. Nosotros sabemos que cuando nos movemos de un sitio al otro, de un campo al otro, la información no es sitio específica y en muchos casos la toma de decisión tiene mucha incertidumbre. Entonces, tenemos que pasar de modelos tradicionales, donde son estáticos, donde trabajan en hacer ensayos en locaciones, a modelos más dinámicos, que lo que tratan de hacer es empezar a incorporar la probabilidad. En la vida, lamentablemente, siempre hay probabilidades. Cuando uno habla con el servicio meteorológico y cuando escucha la radio todo el día, hay una probabilidad de precipitación del 50%, entonces el que toma la decisión de sacar el paraguas o no es uno. O sea, el agrónomo es el que va a tomar al final del día la decisión. Pero empezar a usar la data para usar probabilidades es lo importante. Y con esto empezamos a crear varios trabajos que muestran cómo empezar a integrar data, ¿no? Porque el desafío al final del día no es tanto el análisis de datos o la parte de básicamente la agricultura digital, pero es cómo se empiezan a integrar los datos. Datos de diferentes fuentes, datos de diferentes resoluciones de tiempo, de espacio, y cómo se empiezan a armar modelos probabilísticos. Un ejemplo de un modelo probabilístico es densidades óptimas de plantas. Yo sé que creo que Esteban va a hablar algo de eso. Este fue un ejemplo que nosotros hicimos en Estados Unidos, que usamos información de clima, temperatura y precipitación y la cantidad de agua útil a la siembra. Y lo que empezamos a armar fueron modelos probabilísticos que nos digan cómo cambian la densidad óptima de plantas en función de años secos o en función de años húmedos. ¿Okay? Y este es un ejemplo de cómo podemos empezar a utilizar data que en muchos casos tiene referencia a nivel local para empezar a pasarla a armar modelos predictivos. Y van a escuchar muchas veces en la parte de mi presentación que voy a hablar de modelos predictivos, que significan darle un uso a la data, que generalmente es de un sitio, para empezar a hacer predicciones en diferentes sitios o ambientes. A ver, la tecnología no es nueva. Nadie va a decir que Big Data o como quieramos llamarlo hoy, no es nueva la tecnología. Monitores de rendimientos están disponibles desde hace 20, 30 años. La pregunta es, ¿qué ocurrió? Bueno, tardamos 20, 30 años en empezar a ver cómo usar los monitores de rendimiento. En básicamente tener una plataforma que hoy en día nos ayuda a subir el monitor de rendimiento a la nube, limpiarlo automáticamente, sacar la información y usarla para hacer una prescripción. O sea, tardamos 20, 25 años para darle interpretación a una data que existe hace 30 años aproximadamente. Pero hay mucha información y toda esta información tiene diferente resolución de tiempo y espacio. Entonces hay sensores remotos de suelos,
hay sensores en los cultivos, hay drones, hay satélites, y todo esto está avanzando muy rápido. Como les mencionaba a muchos, en muchos de los intercambios que tuve hoy con mucha gente, generalmente mi opinión es que la tecnología avanza más rápido que la ciencia. Tenemos primero la tecnología y generalmente cuando la tenemos, la ciencia tiene que empezar a investigar qué hacemos con eso. Lo que estamos tratando de repensar es, hay tecnologías que son muy predictivas. Nosotros ahora vamos a ver que los satélites, en los próximos 3, 4 años, vamos a tener imágenes satelitales de 5 por 5 metros, de 3 metros, de 1 metro. Vamos a tener imágenes cada semana, vamos a tener imágenes hiperespectrales. La pregunta es, ¿qué hago con eso? Muchos dicen, bueno, puedo imprimir una foto de mi lote y lo pego en la oficina. Bueno, esa generalmente no es la mejor idea. Entonces, para pensar realmente qué hacer, tenemos que pensar cómo tomar decisiones. Y vuelvo siempre al pasado, porque el pasado también trata de definir qué vamos a hacer en el futuro. Satélites es algo que hemos trabajado bastante, seguimos trabajando, tenemos colaboraciones ahora incluso con NASA, y lo que vemos es que la parte de agronomía siempre está detrás. O sea, mucha de la gente que trabaja en la parte de satélite es gente que es excelente. Son científicos, matemáticos, sensores remotos, entienden todo de la parte de sensores, de cómo lanzar cohetes, de cómo colectar imágenes, procesarlas, pero no entienden de algo menor, que es la agronomía. Entonces, en muchos casos tenemos imágenes satelitales, tenemos nuevas imágenes satelitales, pero lo que faltan en muchos casos es aplicaciones. Steve va a hablar mañana de la encuesta que realiza Purdue, que es una encuesta que se hace hace 15 años. No voy a mencionar mucho porque sé que Steve lo va a mencionar mañana, pero uno de los principales puntos que miran cuando le preguntan a los productores y a la industria en el uso de tecnologías es, usan satélite, usan imágenes satelitales. Y lo que se vio es que por los últimos 15 años, o al menos 10 años, digamos, el uso de imágenes satelitales se incrementó hasta el 2018, 19, 20, y ya ahí parece que no aumentó más. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y una de la parte principal de la respuesta es porque la imagen satelital sola, sin interpretación agronómica, no sirve. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar, tenemos muchos satélites, muchísimos. Tenemos satélites que son de baja resolución, de más alta resolución, más alta resolución. Lo que les estoy mostrando son las fotos de la misma zona, cómo cambia la resolución a medida que vas cambiando el satélite. Muchas de estas opciones son todas gratis. O sea, ustedes pueden ver que con el último, el satélite europeo Sentinel, uno puede ver hasta dentro de un lote y decir, me parece que ahí tengo un problema porque creo que no estoy regando bien o por ahí tengo una enfermedad. Fíjense en que en muchos casos, como mencionaba hoy también, en alguna de las charlas decía, la tecnología no reemplaza al agrónomo. La tecnología tendría que ayudar al agrónomo a ser más eficiente. La tecnología me va a decir a mí dónde tengo que ir en el lote y empezar a entender por qué tengo un problema. ¿Okay? Ese es un punto bastante importante que generalmente se tiene bastante miedo a la tecnología. Y después pensando en todas las aplicaciones que existen, muchas aplicaciones, no las voy a mencionar, pero voy a mencionar algunos ejemplos ahora, requieren no solo de pensar en las aplicaciones, sino también de pensar qué información uso, qué data uso, cómo la uso, qué tipo de análisis, paquete de análisis uso. O sea, la parte de entrenar las generaciones futuras en no solo manejar la parte de agronomía y suelos y cultivos, sino también empezar a pensar cómo procesar información es muy importante en este caso. Este es un ejemplo, uso de imágenes satelitales. Esto es para un uso de imágenes satelitales en una zona de Kansas. Fíjense en que todos esos puntos son cultivos de maíz, lotes. Y la pregunta fue, ¿podemos monitorear y predecir fenología en maíz con satélites? La respuesta es sí, podemos. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos data de campo, y esto es algo que también mencioné mucho y voy a seguir mencionando. Nos falta data, parece algo raro que se diga eso, más en un momento que parece que hay mucha información, pero en muchos casos la información que tenemos no es de calidad suficiente para armar herramientas predictivas. Este es un ejemplo de cómo cambia la evolución de un sensor de un índice de vegetación a través del tiempo. Cuando la planta crece, a través de floración, maximiza el índice espectral.
Y lo que se ve es que a medida de usando este tipo de modelos, uno puede empezar a predecir en qué estado la planta está. ¿Y para qué sirve esto? Y yo si tengo 10.000 lotes, y si tengo tanta importancia y tengo tantos lotes, puedo monitorear todos mis lotes y saber en qué estado está cada lote en diferentes momentos solamente usando imágenes satelitales. Hicimos un proceso de clasificación, comparando diferentes fuentes, no me voy a detener mucho. Básicamente, imágenes satelitales que tienen alta resolución son las mejores, pero en muchos casos necesitamos una imagen por semana. Eso es importante saber, ¿no? No más de eso, una imagen por semana, no necesitamos imágenes diarias. Y generalmente lo que vemos es que podemos clasificar, como se ve ahí, podemos clasificar, esto es una zona de riego, y podemos clasificar en una zona de riego con mucha precisión diferentes estadios fenológicos del cultivo, en este caso de maíz. Otra importancia en uso de satélites, para darles algunos otros ejemplos, es en la parte de predicción de rendimiento. Este fue otro ensayo que agarramos información de Brasil, usando información de Rio Grande do Sul, ensayos y campos y de Mato Grosso, y lo que armamos es simplemente una herramienta que mencionaba lo siguiente: si yo soy un productor y no tengo información de monitor de rendimiento, ¿puedo usar mi imagen satelital como un proxy? ¿Puedo usar mi imagen satelital como un predictor del monitor de rendimiento? Y empezamos a averiguar. Y realmente cuando empezamos a dar la información, ahí les estoy mostrando un ejemplo de 2 lotes, lo que se llama predicho y observado. El predicho es obtenido con imagen satelital, el observado es el monitor de rendimiento. O sea, con imágenes satelitales prácticamente podemos, incluso con imágenes satelitales que llegan acumuladas hasta floración en maíz, podemos predecir muy bien cuál va a ser el rendimiento final de este cultivo y podemos usar esas imágenes incluso para situaciones donde no tenemos monitor de rendimiento, donde no tenemos esa información, esas imágenes pueden suplantar eso. Zonas de manejo. ¿Podemos usar imágenes satelitales para hacer zonas de manejo? También podemos hacerlo. Hicimos este ejemplo, este es un ensayo, un lote en Rio Grande do Sul, y tenía 8 años de información de monitor de rinde y comparamos 8 años de información de monitor de rinde, una clasificación, contra usando 8 años de imágenes satelitales. ¿Sí? Esa es la diferencia. Si la encuentran, me avisan. Seguimos. Otros ejemplos de uso de imágenes satelitales. Esto es ya bastante fresquito. Es uno de mis últimos estudiantes de máster de Kansas, que lo que hicimos fue usar la red de CREA, de trigo. Teníamos datos a nivel de productor. Y principalmente lo que vimos es, podemos hacer estimaciones de rendimiento de trigo usando imágenes satelitales, en este caso combinando 2 satélites y usando la información de radiación interceptada, básicamente prediciendo cuánta biomasa, cuánta radiación capturan los cultivos. Y básicamente sí, el modelo tiene muy buenas predicciones, el modelo puede transferirse a diferentes regiones, pero nosotros lo que hicimos fue para hablar un poco de lo que hablábamos un poco de la parte regional o local, los modelos grandes. En este caso dividimos la zona del país en varios modelos para hacer modelos un poco más específicos. O sea que los datos de satélite también nos empiezan a permitir a empezar a interpretar, si uno lo conecta con procesos fisiológicos de planta, de cultivo, nos ayudan a interpretar información que es para pronóstico de cultivos. Ahora la parte más interesante quizás también es cuánto podemos avanzar en la parte de nutrición o deficiencia de nitrógeno. Este es un trabajo en colaboración con la Universidad de Illinois y NASA, y lo que estamos viendo es básicamente usando un avión, obteniendo imágenes hiperespectrales, y lo que principalmente hace es, obtenemos el ancho de banda que necesitamos para predecir nitrógeno. Ahí es una foto de un campo con deficiencia. Es un ejemplo del vuelo del avión, de diferentes lotes. Este es un ejemplo de toda la reflectancia que colecta, porque se colecta muchísima data cuando uno va colectando con el avión. Y este es un ejemplo de lo que yo llamaría una curva de dilución. La curva de dilución de nitrógeno es a medida que la planta va aumentando en biomasa, el nitrógeno se diluye. Básicamente lo que muestra ahí muestra eso, que a medida que pasa el tiempo en la campaña, la concentración de nitrógeno en la planta se va diluyendo. Ahora, ¿qué es el producto final? Bueno, uno de los productos finales es empezar a obtener información semanal, si se quiere, o cada 5 días,
en cuáles son los cambios en la concentración de nitrógeno o los cambios en biomasa, porque al final del día lo que necesitamos es empezar a obtener información de cuáles son los cambios en la concentración de nitrógeno de canopeo de todos los cultivos de maíz. Este era para Champaign County. O sea, y ahí estamos viendo alrededor de, creo que son alrededor de varios millones de lotes. O sea, podemos empezar a soñar en una herramienta que nos ayuda a mejorar la fertilización con tecnología, sí. Podemos ir más allá de eso, podemos ir pensando no solo en nitrógeno, tuvimos discusiones también, hay alguna especie de cuestionamiento que pasa en proteína con soja. Entonces, podemos pensar, podemos medir, podemos mapear proteína en soja, podemos mapear calidad en los cultivos a partir de satélite. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nadie lo está haciendo, vamos a esperar que alguien lo haga o lo hacemos. Los últimos 3 años buscamos información de lotes de productores, juntamos 300 lotes de productores en todo Estados Unidos. Acá estoy mostrando nada más en Kansas y en Iowa. Y básicamente lo que miramos fue mapeando, mostrando en diferentes estados, campos de soja, mirando proteína de aceite. Este también es uno de los últimos trabajos de uno de mis tesistas de Kansas. Y básicamente creamos un modelo, que es un modelo, yo le llamo un data pipeline, que tiene básicamente, extrae la información del satélite, extrae la información del cultivo, prueba diferentes modelos de, si se quiere, de machine learning, que se llaman modelos más de inteligencia artificial hoy en día también, y la idea es armar predicciones. ¿Qué terminamos en este tipo de análisis? Lo que empezamos a hacer es, ¿existe variabilidad dentro de un lote en calidad, en proteína y en aceite? Y la respuesta es sí, existe mucha variabilidad. En muchos lotes de sojas encontramos que la proteína puede ir de 35% a 39-40%. O sea que si pensamos en un futuro que podemos empezar a obtener valor agregado en proteína, podemos empezar a pensar cómo segregamos por calidad, ¿sí? O si empezamos a pensar en la parte de biocombustible, en aceites, también podemos pensar en lo mismo, ¿no? Cómo empezamos a segregar por calidad. Ahora este proyecto continúa, nosotros armamos el primer modelo, estamos ahora usando 300 campos, estamos trabajando incluso ahora con la gente de NASA y vamos a expandirlo a trigo y quizás a sorgo. Así que es importante saber que muchas de estas tecnologías no es solo nada más la imagen satelital, pero es la combinación de utilizar imágenes satelitales con data de clima y principalmente con cultivos, data de campo, que es lo importante. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con esto? ¿Cómo conecto esta información con nutrición? Empezamos a pensar, creamos un trabajo, este es el link del trabajo por si lo quieren leer. Es un trabajo que básicamente fue el pionero en la parte de mirar lo que es predicciones usando satélite con la parte de calidad en soja, de proteína de aceite. Lo que empezamos a imaginarnos es, más allá de esto, podemos generar un mapa, podemos empezar a armar un mapa a nivel país. Y empezamos a pensar, sí, con la parte de usar códigos, en la parte de extraer la información y armar herramientas predictivas, podemos armar un mapa a nivel país, que básicamente es un mapa que lo que trata de mostrar es cuál es la predicción del contenido de aceite o el contenido de proteína en diferentes lotes de soja en todo Estados Unidos. Y uno puede no solo armar el mapa, sino que puede incluso ir a un campo y ver básicamente ayudar a un productor y decirle, esta es la cantidad de proteína o aceite que tenés. Obviamente estas son todas predicciones que son bastante precisas y el objetivo principal es ayudar al productor a ver cómo pueda segregar. Desde la parte de compañías, el objetivo que ellos tienen es buscar cómo hacer para dividir el país en diferentes regiones y empezar a buscar calidad en diferentes zonas del país. ¿Cómo conecta con nutrición todo esto? Proteínas tiene un contacto muy directo y otro elemento que tiene un contacto muy directo con proteína es azufre. Y uno de los principales componentes, que en muchos casos no se sabe, es cuántos de estos lotes tenían deficiencia o no deficiencia de azufre. Y lo que podemos ver acá, brevemente, mostramos en el primer mapa, es la proporción de porcentaje de lotes que tenían problemas o deficiencias en azufre. Y en el segundo mapa vemos la cantidad de observaciones puntuales que significan que hay zonas de los lotes que tuvieron problemas de azufre.
Que significa que en muchos casos, si nosotros hubiésemos identificado esto antes, es muy probable que hubiésemos ayudado a corregir quizás el contenido de proteína. Y no solo el contenido de proteína, sino que también nos habla mucho de la calidad de la proteína, que azufre está envuelto en otros aminoácidos azufrados que son para la nutrición animal también, como cisteína o metionina. Entonces, usamos datos de campo, monitorear deficiencias en soja. Ahora estamos expandiendo este análisis para mirar esta relación nitrógeno-azufre en semillas y empezar a detectar zonas o campos donde tienen diferentes tipos de problemas y diagnosticar para las próximas campañas problemas en la parte de azufre en soja. Es un ejemplo de cómo cambia la relación nitrógeno y azufre. En muchos casos en soja la concentración de nitrógeno se mantiene muy constante, pero lo que se nota muy claramente es que cuando son deficientes, principalmente el contenido de azufre en soja es mucho menor. Y ahora la parte por ahí más interesante. Nosotros pasamos a hablar tanto de tecnología, a hablar tanto de herramientas y empezamos a ver esto que se empieza a nombrar hace mucho, que se llama gemelos digitales. En Estados Unidos se habla mucho de digital twins. Así que es una parte que nosotros empezamos a trabajar un poco, que es parte de investigación para tratar de ver cómo crear estas réplicas. Pero es la parte que está evolucionando y que esta es la sección que le voy a dejar a Esteban para que nos comente un poco más qué se está haciendo en Argentina con esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un honor para mí compartir este panel con ustedes, Matías, Ignacio. También muy agradecido con la organización. Y bueno, Ignacio, vos disparaste un tren, yo me voy a sumar, me voy a subir, por ahí con una mirada un poquito más de trinchera, de territorio. Vamos a ver si ponen la otra presentación. Ah, sigue, perdón. Bien, yo voy a hablar de agronomía aumentada, gemelos digitales, como su uso en agronomía. Básicamente lo que nosotros hacemos en Rabbit, que es la empresa que yo represento, es trabajar sobre mejorar los sistemas, los modelos de toma de decisión. Nosotros creemos que la forma de mejorar los modelos de toma de decisión es empoderar o darle más capacidades a la persona que toma decisiones. Y a su vez creemos que darle más capacidades a las personas, que la forma de darle más capacidades a la persona que toma decisiones es de alguna forma poder transmitirle conocimiento en red de experiencias reales. Porque creemos que el conocimiento en red de experiencias reales es lo único que le puede ganar a la velocidad de la complejidad que enfrenta la agricultura. Voy a explicar esto que dije. Nosotros empezamos en el centro norte de Córdoba analizando estos dos mundos, el mundo de las decisiones, un mundo limpio, un mundo de líneas, un mundo de fundamentos, y el mundo de la realidad, un mundo por ahí con más tierra, con frío, con calor, con lluvia, donde las cosas por ahí no se traducían exactamente como en el mundo de las decisiones. Empezamos a investigar esa nube de puntos en el mundo de la realidad, alejados por ahí de la curva azul, del mundo de las decisiones, y empezamos a entender que en realidad esos puntos estaban bien ubicados, cada uno tenía su fundamento de por qué estaba ahí, lo que lo había corrido del lugar era el contexto, no eran los fundamentos. Nosotros pensábamos, como el norte de Córdoba es una zona relativamente nueva para la agricultura, pensábamos que teníamos que generar más datos locales, más fundamentos, y la realidad es que los fundamentos no estaban mal. Lo que cambiaba en el mundo de la realidad es el contexto. Entonces decidimos meternos en esa complejidad y empezar a estudiar cómo los fundamentos se relacionaban con los contextos. Y ahí nos encontramos con una nube mucho más grande de puntos, porque los fundamentos no son tantos, los contextos son casi infinitos. Los contextos de si hay sequía, si hay lluvia, si no hay lluvia, si el periodo crítico, si hay helada, si hay chicharrita, los contextos son casi infinitos. Por eso fue que nosotros dijimos, si queremos aprender de la realidad, nosotros tenemos que generar experiencias en red, porque no va a ser posible que nosotros generemos en ensayos esos contextos para aprender cómo interaccionan los fundamentos con los contextos. Son volátiles
volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. No hay forma de reproducirlos en un ensayo. Hay que aprender de una red de realidades. Entonces, el paso que siguió fue decir, bueno, si nosotros entonces podemos aprender de una red de experiencias reales, podremos transferir ese conocimiento al proceso de toma de decisión, de manera tal que el proceso de toma de decisión ya sea en contexto y ya podamos hablar de probabilidades y ya podamos hablar de otro tipo de análisis al momento del proceso de toma de decisión. Entonces salimos a construir cómo medimos estas experiencias en red. ¿Cómo medimos? Porque es fácil, acá fue copiar y pegar, pero no es fácil en la realidad. Nosotros ahí lo que nos dimos cuenta es que teníamos que construir 3 convergencias para realmente tener experiencias en red que puedan capitalizarse en la generación de conocimiento. Teníamos que lograr 3 convergencias. La convergencia de experiencias de agricultores, o sea, teníamos que lograr que el dato que genere un agricultor sea comparable con el dato, sean las mismas unidades, sea la misma forma, el mismo protocolo para que los datos puedan ser código abierto, como le llamamos nosotros. Teníamos que poder hacer converger tecnologías porque realmente, bueno, teníamos que medir, teníamos que sensorizar, teníamos que manejar volúmenes de datos muy grandes, teníamos que poder hacer converger tecnologías y teníamos que poder hacer converger el mundo de los técnicos, el mundo científico, porque de alguna forma de todo ese Big Data había que generar, de experiencias reales, había que generar un conocimiento. Entonces salimos malos a la obra, lo hicimos como en 2 etapas, Rabbit 1, Rabbit 2. La primera etapa fue más regional, con la metodología que nosotros le llamamos de la UCI, la unidad de seguimiento intensivo. Teníamos cada 20.000 metros 4 unidades de seguimiento intensivo en 50 productores en el centro norte de Córdoba, y en cada unidad de seguimiento intensivo hacíamos un seguimiento protocolizado de suelo, de cultivo, de 120 variables que medíamos en cada una de esas 200 UCIs en el centro norte de Córdoba. Con eso generamos conocimiento, modelos agronómicos regionales, nos ayudó mucho el doctor Emilio Satorre, también hay mano acá de Fernando García, pero de alguna forma fuimos un poco más ambiciosos porque los modelos regionales estaban muy buenos, pero nosotros queríamos llegar al decisor, y el decisor decide en el lote, no decide en la región. Entonces dijimos, ahora tenemos modelos cada 20.000 metros, tenemos que tener modelos cada 20 metros. Y ahí fue que pasamos al Rabbit 2. El Rabbit 2 no cambió tanto en la convergencia de científicos, fueron los mismos científicos, no cambió tanto en la convergencia de red de experiencia, fueron los mismos agricultores. Lo que cambió fueron en las tecnologías de generar datos, porque ya nos queríamos meter adentro del lote, entonces tuvimos que ir a tecnologías de mapeo de suelo, a poner sensores de clima en cada lote, ya queríamos trabajar no a nivel regional, sino a nivel de lote. Y la unidad de 20 metros por 20 metros la llamamos token. Un token es una memoria que tiene un manejo, que tiene un ambiente y que tiene un resultado. Empezamos a trabajar con empezamos a desarrollar cada vez más productores que tokenizaban sus campos y llegamos a tener hoy 750.000 tokens en la región centro-norte de Córdoba. Cada uno es una memoria de ambiente, de decisiones, de manejo y de resultados. Con ese Big Data nosotros salimos a generar conocimiento y empezamos a generar ya no modelos que eran regionales, sino modelos que eran por lote, incluso por ambiente de cada lote. Hasta ahí estaba todo bien, tenemos un enorme Big Data, tenemos modelos de conocimiento generados, pero nos faltaba todavía cómo hacemos para que este conocimiento fluya, porque realmente estábamos muy contentos con lo logrado, pero todavía no podía ser usado por el productor. Y ahí fue cuando vinieron los gemelos digitales. Los gemelos digitales son la herramienta que hace fluir el conocimiento que generamos en red de experiencias reales. Antes de ir a gemelos digitales, me tomo un slide para mostrarles un ejemplo de lo que significa cuando uno tiene un ambiente de datos ricos. Nosotros tenemos 750.000 tokens con toda esta historia, a eso le llamamos un ambiente de datos ricos, y cuando en la campaña 23-24 vino Chicharrita, 22-23 vino Chicharrita, no, 23-24, perdón, vino Chicharrita, nosotros en una semana y 2 días, 90 días antes de la cosecha, pudimos pronosticar qué pérdida iba a haber por Chicharrita y la pudimos mapear.
¿Por qué digo una semana y 2 días? Fue un día de trabajo, de entrenamiento con la gente de la Cátedra de Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba. Salimos con eso a monitorear el achaparramiento en maíz, mal digo chicharrita, me van a retar. Salimos con eso a monitorear el achaparramiento en maíz. Juntamos todos esos datos en 315 nodos de tokens que ya conocíamos un montón. La única incógnita que quedaba era el achaparramiento. Y después un día más de trabajo con Emilio Satorre y con eso pudimos hacer esto en poquísimo tiempo, tener este cálculo que después lo corroboramos a la cosecha y resultó muy acertado 90 días antes de la cosecha. Eso significa tener un ambiente de datos ricos en la complejidad que viene. Bueno, vuelvo a los gemelos digitales. Decía, lo que nos faltaba era algo que haga fluir el conocimiento desde ese mundo científico hasta el productor. Y esa respuesta fueron los gemelos digitales. El gemelo digital es una representación de un elemento físico, de un lote en este caso, de manera tal que en esa representación yo puedo mover variables y el gemelo digital me va a mostrar lo mismo que pasaría en el objeto físico. ¿Y por qué es el elemento, el eslabón perdido que hace fluir el conocimiento? Porque sería muy difícil llevar todos los científicos a los lotes, sería muy difícil llevar todos los lotes a los científicos, pero el lugar de encuentro, el gemelo digital, es el intermedio, es muy fácil que todos veamos un lote en la pantalla al mismo tiempo. Por eso es lo que, cuando descubrimos esto de los gemelos digitales, fue lo que empezó a hacernos crecer mucho porque el conocimiento pudo empezar a fluir. ¿Cómo se ve un gemelo digital? Porque de alguna forma no es un holograma, es parecido a un modelo de simulación, es una pantalla donde yo puedo simular efectos, puedo simular lluvias, puedo simular manejos en un lote. Si quieren, lo pueden poner cerca de los modelos de simulación. No es un modelo de simulación sirve en cualquier lote, pero requiere tantas variables que es imposible que un productor lo use. Un gemelo digital sirve para un solo lote, donde aprendió, donde fue creado. Si lo quiero usar en otro lote, lo tengo que crear en otro lote. Entonces, como aprendió en ese lote, se permite el lujo de dejar cajas negras, pero entiende lo que le pasa al lote, entonces es mucho más fácil de utilizar, con muchas menos variables. ¿Cómo se construye un gemelo digital? Quédense tranquilos que no voy a explicar todo esto. Nosotros estamos siguiendo una escuela de 2 académicos de la Universidad de Wageningen, Bedir Tekin Erdogan y Cor Verdú. No voy a explicar todo esto, pero se parece mucho a cómo se desarrolla un software. Lo que sí voy a explicar, lo que nosotros llamamos la última milla, porque eso fue el agregado que le hicimos nosotros que nos permitió generar gemelos digitales en cultivos extensivos. Nosotros para ajustar, el último ajuste, para decir este lote lo convierto en su gemelo digital, tenemos que generar datos en el lote, no es instantáneo, o los datos vienen de antes y los aprovecho o los tengo que generar. Entonces nosotros lo primero que hacemos es ambientamos el lote con un algoritmo propio nuestro que, en diferentes niveles productivos. Hacemos lo que nosotros le llamamos crafting. Eso que ven ahí no es altimetría, eso es una graficación 3D de la dosis de semilla que ponemos en ese lote. Eso quiere decir, en cada nivel productivo ponemos una gradualidad de dosis de semilla que después termina en un rendimiento y que eso es lo que alimenta el ajuste del modelo específico para terminar de crear un gemelo digital en ese lote. Este crafting es el agregado que le hicimos nosotros a la metodología de los que mostré recién. Bien, vamos a mostrar un caso de gemelo digital para que se termine de entender. Un lote muy bueno del norte de Córdoba que en un muy buen año rindió 104 quintales, ese es un mapa de rendimiento, y que tenemos que resolver, este lote vuelve a ir a maíz, y tenemos que resolver la fertilización nitrogenada. Lo que nosotros podemos hacer con el gemelo digital es entender qué le va a pasar a ese lote en años que no sean de tanta bonanza hídrica como fue el año que rindió 104 quintales. Como tenemos su gemelo digital, nosotros podemos simular en este lote diferentes ofertas hídricas y empezar a generar nube de puntos
en el ámbito de toma de decisión de cómo sería el mapa de rendimiento de este lote si le voy bajando la oferta hídrica y llego hasta, por ejemplo, 8 toneladas. Siempre nosotros, cuando hacemos este tipo de simulaciones, buscamos la explicación, buscamos los fundamentos. En este caso, claramente, si ustedes miran la forma del mapa de rendimiento, claramente tiene que ver con una dinámica de agua en el lote. Cuando el año es más seco, lo que sobrevive es la dinámica lo que hace sobrevivir es donde hay más aporte de agua de la campaña y de muchas campañas. Entonces encontramos que tiene una lógica lo que me está mostrando el gemelo digital y además, entonces decimos, podemos saber la estabilidad de cada token desde un año de muy buena oferta hídrica hasta un año de muy mala, no tan mala, de un año de mala oferta hídrica. Bien, este es el dato, esto ya es simulado, este lote tiene 2.500 tokens, ya generé una nube, 2.500 por 7 escenarios, ya generé una nube de 17.500 puntos. Entonces digo, ¿cuál es la fertilización adecuada? Porque yo tengo 7 escenarios, ¿cuál fertilizo? Porque en el escenario de mejor oferta hídrica sería el mapa de colores azules que está abajo, esa sería como la intensidad de nitrógeno que tengo que poner, y en el año de peor oferta hídrica sería el mapita de la derecha. Entonces digo, ¿cuál de los dos es el que más conviene? Bueno, sigamos generando puntos, porque eso es lo bueno del gemelo digital, puedo ensayar lo que se me ocurra. Yo digo, ¿qué pasa si yo en todos los escenarios, primero diseño el manejo de nitrógeno agronómicamente óptimo para cada escenario y después hago una especie de simulación Monte Carlo y para cada escenario simulo todos los manejos? Entonces voy a encontrar, yo lo que pensábamos al principio, que vamos a encontrar un manejo que más o menos ande en cualquier situación. Y la verdad que hay un solo manejo que anda en todas las situaciones. El manejo número 7, si ustedes miran en esta tablita, en el sentido horizontal están los escenarios de oferta hídrica, en el sentido vertical están los manejos, los 7 manejos, y lo que ven en el cuerpo de la tabla es el ingreso marginal por el manejo, y lo que podemos ver que el manejo 7 tiene el mejor ingreso marginal en cualquier escenario. Lo que va a ser un cambio grande de rendimiento es el cambio de escenario, pero el manejo 7 es el mejor para cualquier escenario. Esto lo podemos saber porque tenemos el gemelo digital. Una cosa que, omití mencionarlo cuando pasé el slide, si ustedes veían entre el escenario 1 y el escenario 7, era la misma dosis de urea, prácticamente la misma dosis de nitrógeno, nada más que distribuido de otra manera, y eso se debe a que este lote, gracias a que lo tenemos en gemelo digital, sabemos que tiene una oferta de nitrógeno que no es pareja en todo el lote, mucho mayor en un año bueno y muy inferior y bastante inferior en un año malo, y además no es pareja en el lote. Por eso, en realidad, en el escenario malo yo cambio la configuración, cambio la forma, pero no cambio la dosis. Bien, para cerrar, resumen de todo lo que dije, lo puedo resumir en 3. La complejidad de la realidad no es la amenaza, es el punto de partida. Tenemos que saber con qué herramientas podemos aprender de ella y transformarla en mejores decisiones. La agronomía aumentada no es solo tecnología, empoderar al decisor no es solo con tecnología, hay que integrar experiencias, ciencia y tecnología. Y los gemelos digitales nos permiten simular, explorar, decidir, está todo bien, pero por sobre todas las cosas son la tecnología de información que hace fluir el conocimiento en la red. Y respecto de esto, del conocimiento en red, dejo una última reflexión de Yuval Noah Harari en su último libro Nexus, que dice, el conocimiento ya no es lo que sabe un individuo, sino lo que fluye en la red a la que pertenece. Muchas gracias. Y pensaron que se libraron de mí. Van a sufrir un poquito más. Vamos a empezar a cerrar el panel, y antes de cerrar el panel de la parte de gemelos digitales vamos a pensar un poco hacia dónde vamos, y hay una reflexión que queríamos hacer en sí, empezar a pensar cuáles son los desafíos que tenemos hacia el futuro, porque se habla mucho de inteligencia artificial o de Big Data, pero no se habla tanto de cuáles son los desafíos que se tienen hacia el futuro en esto. Cuando uno menciona la tecnología, en muchos casos, en muchas situaciones, el principal
La principal respuesta del productor es que la tecnología tiene un costo de ingreso muy alto. Entonces, cuando uno piensa en tecnología y acceso a tecnología, se piensa como prohibitiva, o sea, se piensa como algo que es difícil de acceder. Creo que Esteban nos mostró esta situación, que es básicamente toma de decisión, manejo de data, y es una situación que es basada en un servicio que mejora la toma de decisiones y que es accesible, ¿no? Les voy a mostrar algunas otras situaciones donde estamos desarrollando tecnologías que el objetivo es dejarlas libres o hacer que la persona, el productor, pueda mejorar la toma de decisiones. Este es un ejemplo que desarrollamos hace poquito y les voy a mostrar algunos de los otros ejemplos que estamos trabajando ahora. Este es un ejemplo de que es nada más una situación, había un problema, teníamos mejoradores de sorgo que tenían problemas en cómo contar granos, que no sabían cómo seleccionar diferentes sorgos, y desarrollamos una aplicación que lo que hace es, se toma una foto, se segmenta la foto, se hace un mapa de densidad a través de una aplicación, básicamente se forma como una especie de gemelo digital de la panícula. Ahora voy a mostrar un ejemplo de eso, de cómo se transforma eso en maíz sobre todo, y a través de una especie de ecuación, que es una ecuación que se obtuvo a través de mirando millones de puntos y muchos híbridos. Lo que se mira es básicamente cuál es la relación entre la imagen, la densidad de observaciones y el potencial número de granos. O sea, básicamente es contar granos, ¿no? Y esa es una solución. Es una solución que está ahora, es una solución que está a la mano de todos. En la parte de maíz es muy sencillo también. También se mira la parte de conteo de granos. Hay muchas aplicaciones hoy en día que uno toma una foto, hace conteo de granos. La parte de sorgo, la que mencionamos antes, segmentación, y desarrollamos una aplicación que uno puede usar para también hacer este tipo de metodología. Ahora bien, empezamos a tener más desafíos, empezamos a trabajar con otros colaboradores, industria, y empezar a pensar cómo podemos obtener el potencial de rendimiento en maíz, y empezamos a pensar en esta idea de crear una especie de copia virtual, si se quiere decir de una manera, de lo que es la espiga de maíz. Y para hacer eso empezamos a digitalizar muchas espigas en un campo y empezamos a hacer una relación del tamaño de esa espiga, tiene una relación alométrica con el volumen, y esa relación alométrica del volumen tiene una relación bastante directa con lo que es el número potencial de granos. De vuelta, tecnologías que son tecnologías de lo que se llama hoy en la parte de computación, computer vision, que básicamente lo que hace es, se saca una foto, se segmenta, se localiza la espiga, básicamente se aísla, y el objetivo con esto es crear un volumen y a partir de ese volumen básicamente contar el número de granos. Esto que estaba, voy a volver un segundo para atrás, no creo que lo pueda mostrar, pero esto que ven ahí, esa foto que ven ahí, es una copia virtual de una espiga, ¿sí? Y eso está tomado nada más con una foto de un celular. Solo para que vean qué significa la tecnología. La tecnología puede ir desde un sensor muy caro en una maquinaria para aplicación selectiva de herbicidas o toma de decisiones para lotes o en un celular, que puede ser para realmente identificar y diagnosticar el tamaño o el potencial de rendimiento de un cultivo. Seguimos avanzando y esto me parece donde vamos a necesitar un poco de ayuda, así que lo miro a Fernando, él ya sabe que le pedí, así que siempre mangueo. Pero seguimos avanzando en caracterizar, por ejemplo, ahora deficiencia de uso de nutrientes. Más que nada deficiencias en el sentido de, sabemos que si obtenemos imágenes de deficiencias en diferentes cultivos, lo que hicimos fue entrenar un modelo Deep Learning que lo que hace básicamente es clasificar imágenes en deficiente, no deficiente. Y es muy sencillo, no es tan sofisticado, pero empezamos a hacer esto en cultivo de maíz, que teníamos muchas imágenes, creando diferentes modelos, testeando diferentes, se puede decir, approaches, mirando básicamente cómo se fusionan los modelos. Y lo que estamos haciendo es, incluso haciéndolo así, con muy poca cantidad de fotos, tenemos una precisión de 80% ya, para identificar situaciones donde fotos que son deficiencia de nitrógeno, deficiencia de fósforo, deficiencia de potasio. Lo que mencionaba antes es esto, que en muchos casos la tecnología no tiene que ser tan sofisticada.
Y el uso de tecnología o el uso de inteligencia artificial o el uso de la parte computacional, fíjense en que en este caso no tiene que ser tan sofisticada. Estamos desarrollando una aplicación que es una app. O sea, básicamente lo que hace la aplicación es, con la foto, se saca una foto de una hoja y con esa foto se dice cuál es la probabilidad que sea de una deficiencia o de otro tipo de deficiencia. Así que cualquiera puede ayudar, cualquiera que quiera mandar una foto, puede sacar una foto de esta slide y puede mandar, si quieren, cualquier foto que tengan de deficiencias nutricionales. La vamos a agregar a la base de datos. Esta es la parte que yo siempre digo que la inteligencia artificial depende de la calidad de los datos. Y bien, Esteban mostraba la cantidad de datos que están sacando ellos para generar modelos muy buenos. Y vale aclarar que los modelos predictivos van a ser tan buenos a medida que la calidad de la data y la localidad de la data, cuán buena es localmente, sea abierta y sea importante. En el caso de tener poca data, en muchos casos estos modelos son muy malos. Así que la cantidad de información es un punto importante a trabajar en la parte de desarrollo de inteligencia artificial en el futuro. Y por último, un detalle no menor, pero empezamos a pensar con uno de los chicos que trabajan en mi laboratorio, ahora Federico, que es un postdoc, y empezamos a pensar esta pregunta de, bueno, para empezar a hablar también de inteligencia artificial y del futuro, tenemos que pensar que un punto importante es cuánta parte de la información que producimos queda abierta. Como investigadores tendríamos que tener un compromiso de dejar la información abierta. Entonces dijimos, es un tema bastante delicado como investigadores, no lo voy a trabajar ahí, va para otro día, pero hicimos un análisis bastante sencillo de mirar los últimos 10 años y ver cuántas publicaciones, cuántos papers habían publicados en metaanálisis, reviews, que básicamente son trabajos que no es uno el que colectó la data, sino que lo que hace uno es ir a buscar data de otros investigadores y las publica. Básicamente no es mi data. O sea, básicamente no tengo un apego a la data, por lo cual debería liberar la data, debido a que hice el trabajo de juntarla. Y lo que vimos es, como ven en el segundo gráfico, para no complicarlo mucho, es que en los últimos 10 años, menos del 30%, casi cerca del 30% de todos los trabajos científicos publicados en la parte de agricultura que hacen este tipo de revisiones de datos, no están abiertos. O sea, solamente menos del 30% o cerca del 30% de esos trabajos están abiertos. El 70% de los trabajos publicaron todos estos bellísimos trabajos de investigación, pero la data no está disponible. Lamentablemente, no tener la data disponible significa que para avanzar en el uso de herramientas digitales, para avanzar en la formación de modelos predictivos a nivel local, vamos a tardar un poquitito más. O sea, para futuro pensemos como investigadores, como sociedad, incluso el desafío a los productores, que entiendo la parte de la privacidad, que la falta de abrir la data, ¿no? La falta de capacidad de abrir esa información hace que el progreso en la parte el progreso de calidad sea mucho menor. Y no solo abrir la data, porque también tenemos el desafío a futuro de no solo abrir la data, sino de mover la data rápido a la mano del productor. Entonces, muchas de las cosas que hacemos en nuestro laboratorio es no solo abrir la data, sino que lo que hacemos es generar y mover la data, agregarle dinamismo a la data. ¿Cómo hacemos eso? Este es un ejemplo de un trabajo que hicimos con Adrián Correndo y es muy sencillo. Es una aplicación que está abierta, está en nuestra página web, que básicamente cualquiera puede usar, es libre, es abierta y lo único que tienen que hacer es agregar 2 columnas. Puede ser un Excel con 2 columnas. Rendimiento relativo y la cantidad de concentración de contenido nutriente, fósforo, potasio, lo que sea. ¿Qué sirve esta aplicación? Sirve para, básicamente, solucionar la vida de mucha gente. Porque uno puede empezar a básicamente poner con este tipo de información, rendimiento relativo y concentración de nutrientes en un lote, puede empezar a decir qué tipo de análisis quiere, cuál va a ser el umbral del análisis y realmente mejorar la toma de decisiones a partir de tener una información y empezar a mirar uno mismo la información y ver cómo cambia la decisión. Esta es una de las cosas que empezamos a hacer para empezar a mover data que es estática, a empezar a moverla en data que es más dinámica y va a ayudar a productores, a investigadores,
avanzar básicamente en compartir la información, pero a su vez también en tener una interpretación mucho más rápida. ¿Okay? Como este tipo de herramientas, hoy en día estamos generando otras herramientas que son para diagnóstico de nutrientes, de nitrógeno en maíz, que también es una herramienta que está abierta. Así que si quieren ver mucho más de estas herramientas, las tenemos todas en nuestro sitio web. Para cerrar, así no nos pasamos de tiempo, básicamente la inteligencia artificial y la era de la agricultura digital está acá. El principal problema va a ser qué cantidad de información tenemos y la calidad de la información. Creo que Esteban eso lo mencionó muy bien y fue muy claro. Necesitamos entrenar nueva gente, necesitamos nuevos algoritmos en la parte de análisis de datos. Van a venir nuevas, básicamente, constelaciones de satélites y de sensores que van a, básicamente, desafiar y abrir nuevos horizontes en el uso de herramientas. Vamos a tener que pensar en esto de, a futuro, cómo empezar a abrir la información. Yo creo que la gente joven, y no lo digo para discriminar a nadie porque yo no me considero joven, pero digo que la gente joven que yo interactúo lo veo que está mucho más abierta y espero que todos volvamos a ese movimiento de saber cómo podemos hacer para abrir bases de datos. El legado de un investigador es qué data deja atrás. Hay que entender eso. El legado de un investigador no son la cantidad de publicaciones, sino cuánto va a ayudar a las generaciones futuras a tomar decisiones. Si la data no queda abierta y si queda en una computadora, no se hizo nada. Gemelos digitales, me parece que Esteban dio un ejemplo excelente. Una de las cosas que estábamos hablando con Esteban, y creo que él lo mencionó muy bien cuando mencionaba todo el set de información y de herramientas que tuvieron que utilizar para empezar a armar estos gemelos digitales, y uno mira este concepto y dice, necesitamos armar muchos más equipos interdisciplinarios. Porque él tuvo que ir a visitar con alguien en la parte de enfermedades para entender cómo es el diagnóstico del achaparramiento y a partir de ahí empezar a mover, entrenar gente y a partir de ahí ir al campo. Y esto, el único detalle que dice es, necesitamos armar más equipos, trabajar en red o en equipo y también en pensar más en cómo ser interdisciplinarios. Ese va a ser un impacto que realmente va a generar que tengamos una especie nueva de revolución en la parte digital y agricultura. Y por último, que lo menciono mucho esto y lamento ser repetitivo, pero ahora sí para la gente joven de vuelta, pero es para pensar, necesitamos ahora mismo pensar cómo entrenamos a la generación futura. A la generación futura de lo que yo le llamo de act thinkers, esa gente que van a ser los líderes del futuro, van a empezar cómo armar gemelos digitales o cómo hacer desafíos de integrar información. Y mucha de esa gente hoy en día no estamos entrenando. Entonces, a todos aquellos que tengan interés de conocer de agricultura, pero pensar que necesitan saber algo más de otras ciencias, háganlo. Eso es importante, es un concepto muy interesante. Moverse a ser científicos, no solo de datos, pero de interpretación y de generar herramientas de diagnóstico va a ser esencial para el futuro de la agricultura. Lo voy a dejar ahí, creo que no sé si lo voy a dejar con Matías de vuelta. Muchas gracias por el tiempo y por la atención. Bueno, en primer lugar, o para finalizar, agradecer a los expositores. La verdad que la presentación fue excelente y de alguna manera pudimos abordar un poco todos los objetivos que teníamos planteado en el panel. Desde ya, como decíamos al comienzo, vamos a estar con ellos en el mano a mano, mañana luego del coffee, en el panel que modera Ricardo Melchiori. Así que bueno, gracias por todo y bueno, le doy paso a Fer.